Hola, bienvenidos a la primera clase del seminario 1926, Annus Mirabilis en la literatura argentina. Eh, Vamos a presentar muy brevemente de dónde sale la idea de este año, 1926. Es de este libro, escrito por un historiador alemán, Hans Gumbrecht, que se llama En 1926, Viviendo al borde del tiempo. En este enorme libro, Gumbrecht tomó un año que supuestamente no era de ninguna importancia para la historia. No había pasado, se supone que no había pasado nada, ¿no? Pero resulta que escribe un libro de más de 400 páginas en el que recorre cómo eran en 1926 los modos de diversión, por ejemplo, el baile, el boxeo, el cine, el teatro de revistas, cómo avanzaba la técnica en 1926, habla de los teléfonos, de los aeroplanos, de los gramófonos, los gramófonos son los que conocemos como Victrola, ¿no? Los relojes, los transatlánticos, y en otra parte del libro se detiene en ciertas oposiciones que pueden ser oposiciones tomadas desde el punto de vista sociológico, metafísico o estético. Y entonces trabaja autenticidad versus artificialidad, centro versus periferia, individualidad versus colectividad, masculino versus femenino, presente versus pasado, sobriedad versus exuberancia. Bueno, en ese libro aparecen, porque se mete a fondo con eso, el proceso de escritura del libro Ser y Tiempo, que Heidegger publicaría al año siguiente, en 1927, el estreno de la película Metrópolis de Fritz Lang, que recomiendo fervorosamente que la vean, una película de ciencia ficción de 1926, creo que debe estar en YouTube seguramente, el lanzamiento del primer libro de la serie Winnie the Pooh, de Milne, la primera gira española de Carlos Gardel, la pelea de Jack Dempsey, campeón mundial de los pesos pesados, con Gene Tunney, la primera edición de Mi lucha de Hitler, la presencia de Josephine Baker en el cabaret Folies Bergère de París y la de Mistinguett, su opositora, digamos, su enemiga, en el Moulin Rouge, la producción literaria de ese año, y entonces dice, ¿qué publicaron en 1926? Walter Benjamin, Theodor Lessing, Thomas Mann, Paul Morand, William Yeats, Ramón del Valle Inclán, Jean Cocteau, David Lawrence. David Lawrence es D.H. Lawrence, el famoso, ¿no? Hemingway, Agatha Christie, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, e incluso no se le escapan al historiador alemán que en 1926 se publicaron Don Segundo Sombra de Huiraldes, El juguete rabioso de Roberto Arlt y El tamaño de mi esperanza de Jorge Luis Borges. Dos de esos libros están incluidos en el programa de este seminario. Evidentemente, el año 26 no fueron 12 meses irrelevantes, fue un año en el que pasaron muchísimas cosas en el mundo, pero puntualmente dentro de la literatura argentina es evidente que pasaron cosas como muy grosas. En el año 1967, Noé Gittrick, el gran Noé Gittrick, no sé si lo tienen, es el más importante crítico argentino vivo, también narrador, importantísimo, tiene 90 y pico de años, está en plena actividad. En ese artículo que se llama 1926, año decisivo para la narrativa argentina, Gittrick menciona 4 libros que representan el cierre o la apertura de un proceso. Para el primer caso, los que representan un cierre, nombra a Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes, que sería una especie de elegía emocionada, es una novela, no es una elegía, pero él lo llama así,
como una elegía emocionada que cierra el ciclo de la literatura gauchesca, y que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 1926. Otra novela de un viejo autor muy conocido, con una fama previa, Enrique Larreta, el bisabuelo del actual jefe de gobierno, el bisabuelo o el abuelo del actual jefe de gobierno. En realidad el tipo se llamaba Enrique Rodríguez Larreta, firmaba Enrique Larreta, con una novela que se llama Sogoibi, donde se cuenta el final de la gran oligarquía ganadera argentina que perteneció al liberalismo de la generación del 80, de 1880, ¿no? Así que Sogoibi y Don Segundo Sombra cerrarían ciclos literarios, pero se iniciarían nuevos ciclos literarios con El juguete rabioso de Roberto Arlt, que según él estaba inaugurando la literatura urbana con proyección universal, y el libro Los Desterrados de Horacio Quiroga. Saben ustedes que Horacio Quiroga era uruguayo, pero bueno, vivió casi toda su vida y su vida artística, concretamente como escritor en la Argentina, que fue el testimonio vital de su experiencia en la provincia de Misiones y que representaba un modo de narrar cómo el país estaba haciéndose, la Argentina iba creciendo, y entonces se trataba de la epopeya de un tipo que se iba a vivir a Misiones, el mismo, ¿no? Y contar esas experiencias ahí. Por supuesto, Gitrix se ceñía a la narrativa, pero resulta que 1926 fue un año de una fecundidad tremenda. Y esto aparece mostrado en otro libro que mencionamos hoy al leer el programa, que es este. Un libro de Guillermo Gassiot llamado El viento de las circunstancias. Gassiot pretende en este libro, publicado en 2011, hace 10 años, ofrecer un mapa de la producción editorial argentina en 1926. Y más todavía, el campo cultural en la Argentina en 1926. Por ejemplo, menciona que ese año se publicaron los ensayos La metáfora y el mundo de Pablo Rojas Paz, Crítica positiva, la nueva sensibilidad de Florida a Boedo, de Salomón Wapner. Ese es un único libro, tiene todo ese título, Crítica positiva, la nueva sensibilidad de Florida a Boedo, 1926. Florida y Boedo nacieron en 1924, así que... Y después menciona la colección de relatos Los pájaros que lloran, de Héctor Blomberg, El amor agresivo, de Roberto Mariani, Criminales, de Juan José de Soisa Reilly, Cuentos para una ingresa desesperada, que es el primer libro de Eduardo Mallea. Enrique, esto no lo nombra él, pero lo nombro yo porque lo vamos a ver, los relatos del libro Tangos, de Enrique González Tuñón. Gassiot menciona además dos novelas de Hugo Wast, El jinete de fuego y Miriam la conspiradora, menciona La pampa y su pasión de Manuel Gálvez, menciona otro libro de Soisa Reilly, La muerte blanca, Amor y cocaína, y la única novela que escribió Leopoldo Lugones en toda su vida, que la publicó en 1926, El ángel de la sombra. Y a eso habría que sumar, no lo dice Gassiot, pero lo digo yo, La muerte del pibe Oscar, célebre excruciante, de Luis Villamayor, otra novela. La vitalidad poética de 1926 es prácticamente incomparable hasta los últimos años de esta década que acaba de pasar, ¿no? Que podrían igualarse a lo mejor a esa. En 1926 se publicaron dos antologías de poesía argentina, la Antología de la Poesía Argentina Moderna de Julio Noé y el Índice de la Nueva Poesía Americana de Alberto Hidalgo, que era un poeta peruano. Esto es algo mayor, poesía americana, cuando dice eso dice sudamericana.
y estaban además preparando una nueva antología que sería publicada en 1927, César Tiempo y Juan Viñale, una famosa antología de poesía argentina llamada Exposición de la poesía, de la actual poesía argentina. En 1926 publicaron libros de poesía Arturo Capdevila, El tiempo que se fue, Alfonsina Storni, Poemas de amor, Raúl González Tuñón, El violín del diablo, Leopoldo Marechal, Días como flechas, César Tiempo, Versos de una, con el seudónimo de Clara Vetter, Carlos Mastronardi, Tierra amanecida, Nicolás Olivari, La musa de la malapata, Gustavo Riccio, Un poeta en la ciudad, Enrique Cadícamo, Canciones grises. Y les cuento una curiosidad que él la cuenta con mucho detalle en su libro, que es que el año terminó, el año poético, digamos así, terminó el 26 de noviembre del año 26 con una fiesta de la poesía que se celebró en el Teatro Cervantes, que queda ahí en Libertad y Córdoba, con la presencia del que era presidente de la Nación, el doctor Marcelo T. de Alvear, y ahí leyeron sus propias obras Alfonsina, Héctor Amorín, Baldomero Fernández Moreno, Pedro Obligado, Rafael Arrieta, Héctor Pedro Blomberg, Arturo Capdevila y Ricardo Huiraldes. Y un joven poeta que no se animaba a leer él, le dio su poema llamado Soleares a la gran recitadora Blanca de la Vega, que lo recitó por él. El poeta era Jorge Luis Borges. Así que vean todo lo que pasó en 1926 en el ámbito de la novela, de la narrativa breve, de la poesía, y como adelanté también en la lectura previa del programa, hubo una renovación importantísima en las letras de tango en 1926. Las letras de tango sufren al mismo tiempo dos procesos. Por un lado, se cierra una etapa a la que Gobelo llamó la etapa del tango criminoso, y comienza una nueva etapa que centralmente tiene el tema de la evocación del barrio como paraíso perdido, pero podríamos decir que a partir de 1926 empiezan a multiplicarse los temas en la poesía del tango. Así que bueno, todo eso pasa en 1926. Puntualmente, ¿vamos bien hasta acá? ¿Están vivos? Sí, profe, muy Bueno, bien. bueno. No, no, está bien. Profe, yo paso a despedirme porque tengo que ir al trabajo ahora, pero veo la Bueno, grabación de la clase y cualquier cosa hago algún comentario en el campus. bueno, cómo no, Yara. Sí, o por Muchas mail gracias. también puede ser. ¿Eh? Genial. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias, adiós, Hasta suerte. luego. Bueno, se habla de un momento. No encontré estos poemas. Esperen un segundito, denme un segundito, ¿eh? Uy, qué poca. Pensé que tenía marcadas las hojas y no las tengo marcadas. No puedo creer esto. Bueno, les pido disculpas. Pensé que había marcado en este libro dos poemas que les quería compartir, pero queda para la próxima, lo de los poemas.
Ah, acá está, ya está. Perdón. Sí, perdón. Los tengo, disculpen. Se habla de una generación poética de 1922. Así arranca la cosa, ¿no? En 1922, ¿qué sucedió? Bueno, a fines de 1921, Jorge Luis Borges vuelve de Europa. Borges tenía en ese momento 21 años. Y el tipo vuelve dispuesto a refundar la literatura argentina. Así nomás. Se había ido con menos de 10 años, estuvieron viviendo largos años en Suiza y Borges terminó la primaria y la secundaria. Finalmente estuvieron un tiempo final, casi un año en España, hasta que regresaron. Todo eso por razones de salud del padre de Borges, que tenía problemas en la vista, como los tuvo él, y había viajado a Suiza para operarse de la vista con el mejor oftalmólogo del mundo. Bueno, se quedaron ahí, en fin. La cuestión es que vuelven en 1921. Y lo primero que hace Borges es conectarse con otros jóvenes que estuvieran, jóvenes así, de 18, de 19, pibitos, ¿no? Que estuvieran empezando a escribir, interesados en hacer algo nuevo, qué sé yo. Estamos pensando, por supuesto, en una clase media, media alta, en ese tipo de jóvenes, ¿no? Que finalmente eran los únicos que hasta ese momento habían publicado libros en la Argentina. Quiero decir, nadie de clase popular había accedido a publicar libros, o libros importantes por lo menos, o memorables. La cuestión es que Borges, bueno, gracias a su padre, que es amigo de un montón de gente, para empezar, amigo de Macedonio Fernández, eh, pero amigo de mucha otra gente, Borges se empieza a conectar con jóvenes interesados en la literatura y que quieren renovar el lenguaje literario argentino. Eso se entiende como renovar la poesía. Los vanguardistas siempre van primero por la poesía. En las vanguardias de Europa pasó lo mismo, ¿no? Primero se renueva la poesía y después se continúa con el resto, ¿no? La cuestión es que hay unos intentos de publicar una revista mural llamada, primero una revista llamada Prismas, fracasa, con González Lanuza. Borges trae unas ideas como muy power acerca de cómo tiene que ser la renovación de la poesía. ¿Y esto es contra quién? Bueno, contra el modernismo, por supuesto, contra Rubén Darío, para ponerle un nombre y un apellido, ¿no? Sobre eso habla un poco Martín Prieto en su breve historia de la literatura argentina. Martín Prieto dice que antes de que aparecieran estos pibes, estos pibitos, algunos otros escritores ya estaban en el posmodernismo, por decir así, ¿no? Posmodernismo con relación al modernismo, estamos hablando, ¿no? Prieto menciona a Evaristo Carriego. Bueno, Carriego habría publicado un libro que mayoritariamente era modernista, Misas herejes en vida, en 1908. Y murió muy joven, a los 29 años, en 1912, y luego de su muerte se publican nuevos poemas. Hay un libro que se llama Poemas Póstumos, que sale en 1913. Carriego se aparta en algo, en una porción de su producción, de la mirada modernista y le presta atención a otra cosa. Le presta atención al barrio,
es el primer poeta argentino que le presta atención al barrio. Él describe cómo era Palermo, cómo eran los vecinos de Palermo, cómo eran los conventillos, qué hacía la gente. Tiene un poema que se llama El casamiento, donde cuenta un casamiento. Un poema que se llama El velorio, donde cuenta un velorio. Las costumbres de la gente humilde, modesta. Otro autor que mira no tanto el barrio, pero sí la ciudad, es Baldomero Fernández Moreno, que publica en 1917 un libro memorable, no es el más importante de su producción, pero memorable, un libro de poesía que se llama precisamente Ciudad. Y en alguna medida también Alfonsina Storni, con sus poemas de amor, también se aparta del modernismo, se aparta de lo que sería Darí, ¿no? Estos posmodernistas, sin embargo, no formaron una escuela, no se agruparon. Cada uno fue por su lado, no hubo manifiestos, no hubo líderes, nada por el estilo. Lo que pretendían, quizás sin saberlo, era un despojamiento, ¿no? Un despojamiento de la suntuosidad modernista, tanto desde el punto de vista temático. Los temas de la poesía modernista son básicamente la mitología griega, la grandiosidad europea y específicamente la grandiosidad monumental de Francia, de París concretamente, las fábulas con princesas, con cisnes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista lexical. Darío es un tipo que usa mucho vocabulario español que no usaba nadie, por decir así, inventa también palabras. Y frente a esa poesía de tipo exterior que propone el modernismo, estos proponen más bien una interiorización de la voz poética, un ensimismamiento de la voz poética, que va a hablar más bien de la situación del sujeto poemático, del yo lírico, inmerso en su contexto, que puede ser el barrio, Carriego, que puede ser la ciudad, Baldomero, que puede ser sus penas de amor, Alfonsina, ¿no? Sin embargo, repito, no hay aquí ningún tipo de unión o de grupo. Pero en 1922 sí pasa eso. En 1922 pasa eso. Cuando Borges llega, escribe un artículo, todavía publicado en diciembre del 21, en la revista Nosotros. La revista Nosotros era una revista cultural muy engolada, muy, formal, dirigida por un señor de unos bigotazos, Roberto Giusti, que era un viejo escritor, ¿no? Viejo, tendría 45 años en ese momento, pero para estos pibes de 20 representaba, bueno, toda la tradición, ¿no? Borges publica ese artículo que se llama Ultraísmo, explicando en qué consiste esta pseudo vanguardia o vanguardia española que él había aprendido de un poeta español llamado Rafael Cansinos Asens. Ese último año que estuvieron en España, en Madrid concretamente, Borges iba a una juntada que se hacía en un café madrileño, algo que se llama tertulia habitualmente, ¿no? Una tertulia cultural donde iban escritores, pero también intelectuales en general, pintores, todo tipo de artistas. Era la tertulia de Cansinos Asens y él propugnaba esta nueva vanguardia desde España que es el ultraísmo. Estamos hablando de 1920, 1921, y él trae esas ideas. Para Borges, esto lo dice en ese artículo, el modernismo, que había sido una novedad en 1890, digo, bueno, ya era una retórica, simplemente, vacía, que usaba palabras
que solamente evocaban paisajes versellescos, o sea, del Palacio de Versalles, o helenísticos, y que ya no representaba lo que había que decir en poesía y lo que era necesario renovar. Y la propuesta básica del ultraísmo es volver a la metáfora, ¿no? La metáfora sería el elemento primordial de la poesía. Y no hay mucho más. El dogma ultraísta, que tuvo muy corta vida, se ceñía a eso. De hecho, Borges publica su primer libro de poesía en 1923, Fervor de Buenos Aires, y ya no es completamente ultraísta. Ya entró en otra onda, ¿no? El tipo madura muy rápido, pero así todo, en 1922 pasan algunas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, se publica una revista mural. Borges participa de esa experiencia. Una revista mural que duró 3 números, si no me equivoco. Pero también Oliverio Girondo publica su libro 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Girondo también era un jovencito de buena familia, de guita, casado con otra poeta, Nora Lange. Se suele decir Nora Lange, pero en realidad es un apellido alemán, Nora Lange. Y bueno, y en 1923 Borges publica Fervor de Buenos Aires. Lo que hace el ultraísmo, esto que dura 2 años, es gritar a los 4 vientos el fin del modernismo. Bueno, se acabó el modernismo, muchachos. El programa modernista, incluso sus derivas posmodernistas, o sea, los autores que nombré antes, se acabaron. Están viejos. Y viene algo que todavía no tenía un nombre, hasta que en 1924 se vuelve a fundar algo que ya había existido, que es la revista Martín Fierro. Todos estos poetas vanguardistas van a congregarse ahí, van a juntarse bajo esa revista. La redacción de Martín Fierro estaba en la esquina de Florida y no sé qué otra calle, no me acuerdo ahora, Florida y Viamonte, o Florida y Tucumán, una cosa así. Y entonces eso determina que muy poco tiempo después, los de otra revista que estaba, cuya editorial estaba en la calle Boedo, en la avenida Boedo, los empiecen a llamar los de Florida, o sea, los de la calle Florida. Nosotros somos los de la calle Boedo, ellos los de la calle Florida. Quería compartirles, y con esto terminamos hoy, los poemas que buscaba y que no encontraba. Primero un poema de Girondo, del libro de Girondo que les mencioné. Después seguramente lo van a poder buscar y encontrar en internet. Es un poema que se llama Corso y que pertenece al libro que dije, ¿no? 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Vean que aquí no hay rima, no hay estrofas, es todo seguido, verso libre, ¿no? Corso. La banda de música le chasquea el lomo para que siga dando vueltas, cloro formado bajo los antifaces, con su olor a pomo y a sudor, y su voz falsa, y sus adioses de naufragio, y su cabellera desgreñada de largas tiras de papel, que los árboles le peinan al pasar,
junto al cordón de la vereda, donde las gentes se tiran pequeños salvavidas de todos los colores, mientras las chicas se sacan los senos de las batas para arrojárselos a las comparsas, que espiritualizan en un suspiro de papel de seda un cansancio de querer ser feliz, que apenas tiene fuerza para llegar a la altura de las bombitas de luz eléctrica. Vean eso, ¿no? Hay que leer el poema con un ritmo, porque si yo lo armo de otra manera, podría ser prosa perfectamente. No hay ni un solo signo de puntuación excepto el punto final. No hay comas, no hay nada acá, ¿no? Esto es la vanguardia, esto es de lo que hablaba Melanie hoy. Luego, bueno, ¿qué aparece? Aparece un tema que es el gran tema de los años 20, ¿no? En la literatura argentina. El agobio de la gran ciudad. El agobio de la gran ciudad, y junto con eso, el tedio, el cansancio de vivir y el aburrimiento, todo eso junto, ¿no? El querer ser feliz y no saber cómo, en una ciudad donde todos ya eran anónimos en 1926. Hay que pensar que la ciudad de Buenos Aires, 40 años antes de esto, tenía 200.000 habitantes, menos de 200.000 habitantes, 180.000. Y eso quiere decir que casi era un pueblo grande, más o menos se conocía a todo el mundo. Y resulta que en 1926 tenía 2 millones de habitantes. Creció el 1000% en 40 años. Y esto tiene mucho que ver con los tonos, ¿no? Girondo escribe eso, y al año siguiente, en un poema que se llama Las calles, de Fervor de Buenos Aires, Borges escribe esto, y con esto los dejo, ya no los voy a hinchar más por hoy. Las calles de Buenos Aires ya son las entrañas de mi alma, no las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos, sino la dulce calle de arrabal, enternecida de árboles y ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de piadosos arbolados, donde austeras casitas apenas se aventuran, hostilizadas por inmortales distancias, a estremecerse en la honda visión, hecha de gran llanura y mayor cielo. Son todas ellas para el codicioso de almas una promesa de ventura, pues a su amparo hermánanse tantas vidas, desmintiendo la reclusión de las casas, y por ellas, con voluntad heroica de engaño, anda nuestra esperanza. Cuando Borges dice nuestra esperanza, dice mi esperanza, ¿no? Bueno, así arranca lo que muy pronto va a ser una oposición entre dos grupos literarios importantísimos que son Florida y Boedo. Mis queridos, mis queridas, muy rico todo, les deseo lo mejor. Voy a subir el material al aula, ya les digo, si puedo hoy, si no mañana, y por supuesto los espero el martes próximo a las 9 de la mañana, 9 menos 5, mando como hoy el link. Igualmente van a recibir un correo mío con este pedazo de clase, lo que nos acordamos de grabar, gracias a Cristian. Bueno, les mando un abrazo y les deseo que terminen muy bien la semana. Una cosa más, un aviso parroquial, solo para si hay algún interesado me lo dice por mail. Este fin de semana hacemos el primer Congreso Internacional del Lunfardo, en la Academia del Lunfardo, no presencial, por el Facebook de la Academia. Se puede ver gratis por el Facebook de la Academia en distintos horarios. Va a haber ponencias sobre el lunfardo en la literatura, el lunfardo en el tango, el lunfardo en sí mismo, digamos, o sea, cuestiones más lingüísticas. Así que si les interesa, me escriben, yo les mando el programa,
o directamente entran a la página de la Academia Porteña del Lunfardo, que se llama así, Academia Porteña del Lunfardo, en Facebook. Si tienen Facebook, porque ustedes son pendejos que ya por ahí ni usan Facebook, y por ahí ahí van a encontrar el programa, y por ahí se va a transmitir a partir del viernes a las 10:30 de la mañana todo el congreso. Por si les interesa. Bueno, un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, nos vemos. Nos vemos.